Solo al amor quiero escuchar, siempre en amor quiero pensar, en todo lo que mire, tu amor quiero mirar. Mía, el fiat debe ser el dulce nudo que ate todos tus actos. Así que mi voluntad y la tuya formarán el nudo. Y has de saber que cada pensamiento, palabra, acto, anudado por mi voluntad, son otros tantos canales de comunicación que se abren entre yo y la criatura. Si todos tus actos son anudados por mi voluntad, ningún canal de comunicación divina estará cerrado entre yo y tú. Fácil de entender. ¿Qué aporta esto al concepto de actos? ¿Qué es lo novedoso en este texto? La comunicación. Muy bien, excelente. Esa es la nota que nos aporta este en concreto. Cada vez que yo hago un acto de más en la divina voluntad es una comunicación nueva entre Dios y yo. ¿Y qué es lo que me aporta? Eso se lo dice Jesús a Luisa, no lo dice aquí, pero es consecuencia de esa comunicación, que se me facilita el hacer actos nuevos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago el esfuerzo de hacer actos en la divina voluntad? Que el próximo me resulta más fácil. Porque al abrirse, un acto es como una vena entre Dios y yo directa, y ese acto me aporta nuevos manantiales de gracia que a su vez me hacen vivir mejor en el divino querer, que ensanchan en mi alma la vida del divino querer, y por lo tanto yo tengo una predisposición mayor, una gracia nueva y una fuerza invencible para querer vivir solo de voluntad divina. Entonces, miren qué importante es hacer un solo acto. Un acto, y así lo dice un capítulo, en este momento me estoy acordando, un acto predispone a otro, un acto llama a otro, le dice Jesús a Luisa. Por eso el dejar de hacer un acto en la divina voluntad es una pérdida, porque es que un acto te dispone para el otro. Es muy importante. Muy bien. Padre, ¿y ese canal? Dígame. Sí. No, diga. Ese canal que se abre entre yo y la criatura se refiere a entre Dios y todos nosotros, o solo la persona que hace el acto. Entre Dios y la criatura. O sea, todos nosotros. Entre Dios y la criatura. El que hace el acto. El que hace el acto. Pues sería más bonito si lo hiciera, si el canal se abriera, por un acto mío se abriera para todos. Pero ¿se acuerda que antes hemos hablado que hay una afectación no solo para su generación presente, sino para los pasados y para los que vendrán? Es decir, la comunicación directa es para ti, quizás, pero también la respuesta, quizás lo que usted está intuyendo es la siguiente. ¿Por qué yo no puedo con mis actos en la divina voluntad abrir canales para las demás almas? Porque el uso de la voluntad humana es libre y le pertenece a cada criatura. Los demás solo pueden recibir los efectos de los actos que usted hace, pero no abrir canales para el prójimo, porque es como si usted le dijera a las criaturas: toma, yo te obligo a unirte con la voluntad de Dios, y Dios jamás obliga a nadie. Dios quiere, exacto, Dios no quiere eso. Dios quiere personas libres que obren en su querer, pero le da gracias aún a los pecadores para la conversión. Ajá. Muy bien. Nada más que el sí es de cada persona. Cortico, ¿quién lo lea? Alguien que no haya leído hasta ahora. Alguien que no haya leído hasta ahora. Quiero oír algo distinto. Los que se van, la sevillana. Vamos. Este texto en rojo no lo leemos. Hija mía, conforme siento repetir en ti mis pensamientos, mis palabras, amar con mi amor, querer con mi voluntad, desear con mis deseos y todo lo demás, así siento correr mi vida en ti y repetir los mismos actos míos. Y por eso es tanta mi complacencia que voy repitiendo: vida mía, vida mía. Qué bonito. Preciosa. A ver, ¿qué entendemos ahí? Facilito, ¿verdad? Es muy simple. Fíjense que siempre nos movemos entre eso de que Jesús se pone a veces en primera persona y a veces pone a su voluntad, ¿se dan cuenta? Sí. Y lo hace con total libertad. Entonces, tienen que sentir en ese movimiento que Jesús y su voluntad es un todo, es una sola cosa, y que una correspondencia también. Eso, que
el fundirme en la voluntad de Dios me da como consecuencia repetir los pensamientos de Jesús, las palabras de Jesús, el amor de Jesús, los deseos de Jesús, el querer de Jesús. Aquí viene a colación actos completos, ¿no? Para Sí. que eso se genere. Para la divina voluntad, para que sea divina voluntad y actos efectivos tienen que ser siempre completos. Nunca podemos hablar de actos medios. Este no lo vamos a leer ahora. A ver. Te encontrará en mí en todas. No. Este. ¿Quién otro? Otro. ¿Quién lo leyó? Otra Sevilla. Luego Yo que no agregó, puedo. los actos de mi voluntad son los actos más simples, y porque son simples se comunican a todos. La luz del sol, porque es simple, es luz de todo ojo, pero el sol es uno. Un acto solo en mi voluntad, como luz simplísima, se funde en cada corazón, Se difunde. en cada obra, en todos, pero el acto es uno, mi mismo ser, porque es simplísimo. Es un acto solo, pero un acto que contiene todo. No tiene pies, pero es el paso de todos. No tiene ojos, pero es ojo y luz de todos. Da vida a todo, pero sin esfuerzo, sin cansancio, pero da el acto de obrar a todos. Entonces, el alma de mi voluntad se simplifica y junto conmigo se multiplica en todos. Hace bien a todos. Oh, si todos comprendieran el valor inmenso de los actos, aún los más pequeños actos hechos en mi voluntad, ningún acto dejarían escapar. Wow. En ese texto tan hermoso, tan importante, ¿qué agrega a nuestro estudio sobre los actos? ¿Qué les llama la La atención? esencia de Dios, la simplicidad. La simplicidad. Ahí dice muchas cosas para caracterizar a los actos. Ajá, claro, respecto a Dios, pero respecto a los actos, ¿qué dice? Es uno. Es un solo acto. Lo primero que son simples, y se dice Y se multiplica. los más simples. Porque ¿qué pasa cuando el acto está hecho por la voluntad humana? Entran un sinfín de complejidades. Tiene más o menos nivel de virtud, tiene más o menos intención, busca más o menos la gloria de Dios, quería figurar con este y dejar a este a un lado, no sé qué, no sé cuánto. Sí. En cambio, cuando se llama la divina voluntad, ¿qué pasa? Ella, ¡pum!, con su potencia creadora, vacía el acto y lo hace solo ella. Simple. Un acto solo, simple, que repite el acto simple, único de Dios eterno y que encierra todo. Ok, simple. ¿Qué otra cosa? Pues que por ser simple se comunican a todos. Muy bien. Eso significará Pues que es en beneficio de todos. pero en concreto, ahí dice algunas cosas concretas. Junto conmigo se multiplican todos, hace bien a todos. Es decir, el acto de la criatura se vuelve la vida de cada cosa vital de los hermanos. Es decir, se vuelve la vida de su vida, el respiro de su respiro, el paso de su paso, el latido de su latido, el obrar de su obrar, el alimento de su alimento, se hace todo para el prójimo. Es decir, el acto simple que hace la criatura fundida en la voluntad de Dios se hace acto de todos. Se hace como principio, como primado, como cabeza del obrar de todos los demás que no están en la divina voluntad, inclusive de los que están. Claro, porque tiene el mismo valor para todos. Entonces, este acto no tiene pies, pero es el paso. No tiene ojos, pero es la luz. Y da vida a todo. Pero miren qué interesante, sin esfuerzo. ¿Saben por qué Jesús acota esto? Porque es que en esto de sin esfuerzo el Señor dice, tiene un valor absolutamente sobrenatural. Es él. Claro, ocurre en el cielo, es una cosa del alma que no se ve. Porque si tuviera esfuerzo es porque yo cojo este libro y lo tengo que mover hasta aquí y me implica un esfuerzo. Y yo digo, y si en vez de un libro fuera una piedra, digo, oh, qué gran esfuerzo hice, porque movilicé una cosa que me pesa. Pero aquí dice, es una cosa que no es esfuerzo para la criatura. Es como decir, la criatura, volvemos al punto,
usa su nada. Aquí se trata de que el todo se mueve, gracias al pobre acto de la criatura humana. La criatura lo hace sin esfuerzos, no se ve. Por eso le dice Jesús a Luisa, el alma que vive en la divina voluntad pasa desapercibida, lo hace todo y parece que no hiciera nada. Eso cuesta, miren, eso para los católicos nos es muy difícil, y para los de esta época, porque nuestra Madre la Iglesia nos ha introducido en una época donde el seglar tiene que ser muy activo en las cosas de la vida de la Iglesia, muy apostólico, y eso debe ser así obviamente. Pero lo que les quiero decir es que en una mentalidad de tanta actividad, de tanto ser apóstoles, de tanto ser misioneros, el decir que el divino querer te coloca en una sintonía de solo por decir me fundo en tu querer ya hago todo. Se dan cuenta de la polaridad de los contenidos. Entonces, claro, a la persona este tipo de lenguaje y de experiencia espiritual le cuesta al principio. Y sobre todo cuando es un buen laico, un buen seglar, como muchos de ustedes, que están acostumbrados a una actividad febril como debe ser y como debe seguir siendo. No estoy diciendo que no, al contrario. Si ustedes trabajan, trabajen más. Si hacen apostolado, hagan más. Pero ¿qué es lo que tenemos que agregar? ¿Quiero oírlo? Hacerlo llamando a la divina voluntad. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la doble dimensión que debe tener la vida de un seglar. ¿Cuál es la doble dimensión? Respondo a mi vida en la Iglesia desde el fuero externo. Es decir, estoy comprometido con un apostolado serio y en mi vida interior respondo al proyecto creacional de Dios, haciendo mis actos en divina voluntad y llevando los frutos que da la Iglesia a reposar en el divino querer. Esto último que les dije es un capítulo. Por eso es que a mí me da mucha gracia cuando escucho almas que dicen que hay que quitar cosas de la Iglesia. No, mi niño, el libro del cielo te dice: todo lo de la Iglesia, el fruto de la Iglesia, necesita reposar, necesita tener su raíz. Fíjense qué interesante. Entonces no se trata de dejar de hacer actividades buenas que hace nuestra Madre la Iglesia. Eso sería una herejía. Se trata de que esas actividades reposen en la divina voluntad. ¿Y quién es el encargado de hacerla reposar? El almita que está en la Legión de María. El almita que es del grupo de la misericordia. El alma que es franciscano, el alma que hace obras de misericordia llevándole a los indigentes alimentos. Toda esa gente tiene como hijos de la divina voluntad una grande misión. Que mi ser iglesia yo lo tengo que hacer correr en la divina voluntad para que el actuar de mi iglesia se haga obra divina. Muy bien. Lo hemos comprendido. ¿Se dan cuenta? ¿Ven qué hermoso es ver así la vida de la iglesia? Llevo adelante con alegría y como una gran fiesta para mi Creador la doble dimensión que debe vivir mi iglesia, interiormente entregada al divino querer y con obras maravillosas de misericordia exteriores. Ambas cosas combinadas hacen el fruto precioso para el jardín de Dios. Pero también la vida de todos los días. ¿Cómo? Exacto. No solamente la vida de la iglesia, sino la vida de todos los días. No, pero estamos hablando ahora de ejemplos de la iglesia. Decía padre que a la gente incluso de iglesia de lo que le cuesta entrar a la divina voluntad, lo que le cuesta. Mucho, Y es los verdad. sacerdotes no digo nada. No, es peor todavía, ¿verdad? Porque tenemos muchos preconceptos. ¿Qué le dicen? Si esto fuera así, la iglesia, el Papa lo aprobaría, claro. ¿Quieren leer alguna más o quieren que parezca? Mía, quien hace mi voluntad y todo lo que hace lo hace en mi querer, me obliga a hacer junto con ella lo que ella hace. Así que si recibe la comunión en mi querer, yo recibo los actos que hice. Yo repito los actos que hice al comulgarme y renuevo el fruto completo de mi vida sacramental. Si reza en mi querer, yo rezo con ella y renuevo el fruto de mis oraciones. Si sufre, si obra, si habla en mi voluntad, yo sufro junto y renuevo el fruto de mis penas. Obro y hablo junto y renuevo el fruto de mis obras y palabras, y así de todo lo demás. Excelente y fácil. Entonces, ¿qué cosas perciben aquí que agregamos a nuestro concepto de actos?
¿Qué se entiende aquí inmediatamente? Que yo actualizo el acto que el Señor ya hizo. Muy bien, repito la vida de Jesús. Sí. Repito el obrar de Jesús. Y que con esto tenemos muchísimo poder. Ah, claro. Porque haciendo estos actos y obligamos a Jesús a hacer lo mismo que hacemos nosotros. Pero se dan cuenta, y aquí vuelvo al aspecto que les he insistido tanto. ¿Qué dice aquí? ¿Qué condición pone Jesús para que venga a rezar junto contigo? Porque Él aquí se diferencia de su voluntad. ¿Se dan cuenta? ¿O no se dan cuenta? Sí. Claro. Entonces, ¿cuál es la condición para que Jesús venga a obrar contigo, a rezar contigo, a sufrir contigo, a hablar contigo? ¿Cuál es la condición? El que hace mi voluntad. Ahí está. Y el Señor te lo dice doble. Dice, quien hace mi voluntad y todo lo que hace lo hace en mi querer, me obliga a hacer junto con ella lo que ella hace. Entonces fíjense, una cosa trae otra. No podemos asumir que yo me puedo fundir en Jesús directamente sin usar la divina voluntad, sin usar el don dado para yo poder acceder a esa vida tan cercana, tan íntima, tan fundida con Jesús. Eso no viene por sí mismo, eso viene gracias a que yo entro en la divina voluntad. Y fíjense, hemos visto ya tantos capítulos que lo repiten. Entonces, aquí lo dice muy claro, todo lo que hace lo hace en mi querer. Mi intención es la divina voluntad. El ambiente donde yo obro es la divina voluntad. Eso me obliga a mí, Jesús, a venir a hacer junto con ella lo que ella hace. Si no lo hiciera en mi querer, Jesús no se sentiría en esa obligación. No. Porque diría, lo siento, lo dice en otro capítulo, como un acto extraño a mí. Pero claro, si yo rezo rosario y por rezar rosario, pues la Virgen me promete una serie de cosas. Eso es distinto. Y yo le obligo a Jesús a rezarlo conmigo, pues las cosas que pueden salir de ese rosario de Jesús. Muchísimas. Es impresionante, ¿no? Obviamente. Muy bien, así Vale, es. pero eso no puede decir que rezo en tu vida, porque yo tengo un grupo que rezo el rosario, Ajá. pero no creen ellas, no saben un poquito. Sí, sí. Yo lo que hago es, como siempre lo llevo yo, siempre digo, en tu divina voluntad, Señor, te ofrezco este rosario. Muy bien, ya hizo todo, ya está. Ahora, en la medida en que usted lea el libro del cielo y crezca en la práctica de los modos divinos, ya usted le agregará un poquito más. Pero la esencia es decir, en tu voluntad te ofrezco este rosario. Ya con eso encerró el divino querer en ese acto. Claro, claro, así es. Querido Fiat. Fiat. Eso, Fiat. Vamos a seguir este discurso o excursos que el Señor nos permite realizar en su voluntad en esta tarde, con el fin de darle un poco de contenido, de marco teórico, al reconocer que es un acto cumplido en la divina voluntad o hecho en la divina voluntad. Vamos a seguir sumándole al concepto de acto estas características que nos da el mismo libro del cielo. Alguien que no haya leído, por favor, y que pueda leer, que lo haga en voz alta. Y Jesús, tú debes saber que el acto más noble, más sublime, más grande, más heroico, es hacer mi voluntad y obrar en mi querer. Por eso, a este acto, al que ningún otro podrá igualar, yo le hago gala de todo mi amor y generosidad. Y en cuanto el alma se decide a hacerlo, yo, para darle el honor de tenerla en mi querer, en el acto en el que los dos quererse se encuentran para fundirse el uno en el otro y hacerse uno solo, veo bastante mal. Si quiere puede pararse, señora, si le ayuda, se para un momento, se pone de pie. Es que, como estoy ahí medio torcida, por ahora no lo veo en condiciones. Puede cambiar. Si está manchada, la purifico, y si las espinas de la naturaleza humana la envuelven, las destrozo. Si algún clavo la traspasa, esto es el pecado, yo lo pulverizo, porque nada puede entrar de mal en mi voluntad. Mire, no siga leyendo. Yo le pido la caridad de que lea otra vez, porque yo quiero que tomen mucha conciencia de lo que estamos diciendo, a ver si llegamos a un punto que les va a sorprender. Lea, por favor, desde donde dice,
Yo para darle el honor de tenerla en mi querer, en el acto en el que los dos quereres se encuentran para fundirse el uno en el otro y hacerse uno solo, si está manchada, la purifico, y si las espinas de la naturaleza humana la envuelven, las destrozo. Si algún clavo la traspasa, esto es, el pecado, yo lo pulverizo, porque nada puede entrar de mal en mi voluntad. Es más, todos mis atributos la invisten y la cambian la debilidad en fortaleza, la ignorancia en sabiduría, la miseria en riqueza, y así todo lo demás. En los otros actos permanece siempre alguna cosa de sí, pero en esto queda el alma despojada de toda sí misma, y yo la lleno toda de mí. Qué capítulo tan especial, porque ahí se dicen cosas que tienen mucha tela para cortar. Sí. Vamos por partes. A ver, la pregunta de siempre. ¿Qué me agrega mi concepto de acto este texto? Que se fundan los dos quereres en uno, se hace uno. Ok, eso me indica que para el cumplimiento de un acto de la divina voluntad hace falta, como le dice Jesús a Luisa, una voluntad humana que esté viva. Una voluntad humana muerta que sea como este vaso, un contenedor, sí, pero muerto, es decir, aquí nada le dice a la divina voluntad, exacto, nada le dice ven a llenarme, no le sirve a Jesús de nada, porque esto es una planta es un vaso lleno de divina voluntad y ya está. Pero Jesús le dice, y aquí es lo que dice el hermano, es un encuentro de dos quereres que se funden y se hacen ¿qué? Un acto. El concepto bonito es que Él hace gala con todo su amor y generosidad al alma que se decide a hacer el acto con Él y en Él. Excelente. Es muy bonito. Entonces, para el Señor, la recubre de tal suntuosidad, de belleza en el espíritu, que la coloca en un lugar privilegiado, de la gracia, de los bienes. Es más, la coloca en su centro. La coloca en el centro de su querer. Y con eso la viste de todo. Ahora, para que Jesús vista al alma con tal generosidad y suntuosidad, con tal gala, y dice, y para darle el honor de tenerla en mi querer, hace algo. Y empieza la narración. Yo quiero que me digan qué le parece esa narración de cosas que puede hacer el divino querer en el alma que llega A fundirse. Pues que a mí me sorprende. Está dispuesta a limpiarla si está manchada, la purifica, a quitarle las espinas de la naturaleza humana, Eso es un a psicólogo. envolverla, y destroza si hay algún clavo que la traspasa. Esto es el pecado. Sí. La limpia de tal modo que los dos quereres, que al encontrarse hacen un solo acto, pero se funden en un solo querer. Eso es lo que interpreto allí. Y divino. Yo creía que para... Lo que veo decir, con solo que es tanto el amor y generosidad que tiene con solo disponerse a hacer la voluntad de Dios, Él está dispuesto a todo, y todo es todo, o sea, nos limpia, nos quita, nos purifica, nos fortalece, todo, o sea, claro, Él lo hace, solamente tenemos que entregar nuestra voluntad. Ahora yo les hago una pregunta a partir de lo que dice Mario. ¿Esto es referente a un proceso que va haciendo o Jesús también se refiere a un acto puntual? Es decir, un alma que está en una condición tal y dice, ven divina voluntad mi acto de orar, por ejemplo. A ver, toda esta maravilla que narra aquí, que hace el divino querer, pasa también cuando la llamo a un acto particular cualquiera. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Y pasa en el sentido amplio, como acotaba Mario, también. Entonces hay una doble dimensión.
a la hora de entender este capítulo, que también aparece hablado en el libro del cielo de otras maneras y en otros capítulos. Es tanta la suntuosidad de bienes que provoca un acto hecho en la divina voluntad, y es tanto lo que el Señor lo quiere, y tanto quiere hermanarse y hacerse una cosa con nosotros, porque su querer divino lo llama a tal, lo obliga prácticamente, como lo decía el capítulo anterior, que no escatima esfuerzos. Entonces hace esta sucesión de maravillas que uno se queda verdaderamente anonadado, porque dice, oye, quita las espinas de la naturaleza humana, si hay una mancha la purifica, si las destrozo, si un clavo lo quito, si es pecado lo pulverizo, porque ningún mal puede entrar en mi voluntad. Pero padre, quiere decir que si una persona que esté en pecado en ese momento y se lo hace, puede limpiarla de pecado. Ups. Claro. Tiene que ponerse en gracia de Dios. Yo que voy a cortar esto. Muy buena pregunta, Javier. Bueno, lo digo porque lo dice ahí, que si hacen una voluntad y obran mi querer, la limpio de pecado. La misma confesión, si no vas en pecado, te lo quitas, ¿no? Claro. Bueno, luego, en la divina voluntad... Pues, estamos cortados aquí, ¿verdad? Muy bien. Aquí entramos en el ámbito de la confianza grupal. Y en este sentido, mire, a ver, esto ya son teorías muy personales y esto yo nunca lo enseño a nadie. Hay que confesarse regularmente, normalmente, pero yo creo, y yo me confieso con la regularidad que a mí me gusta confesarme, como lo hacía desde el seminario, no he perdido ese hábito, porque hay que estar en la gracia de Dios. Y sin la gracia de Dios tú no puedes vivir en la divina voluntad. Es decir, sin el suelo, como decía Javier antes, sin el suelo de la gracia no hay vida en el divino querer. En eso estamos claros. Entonces el que esté inventando por ahí que no hay que confesarse, ahí eso sí está errado de todo hierro. Pero ocurre un milagro. Y el milagro es que, bueno, y yo creo que este texto no entra en el ámbito del pecado mortal, porque ahí sí es distinto. Pero cuando el divino querer baja como un rayo, imagínense, lo vamos a graficarlo para imaginarlo. Imagínense, yo le digo, ven divina voluntad, y viene a llenar mi acto humano. Y cuando va bajando dice, ups, aquí en esta persona veo un pecado. Y eso. Y se le pegó por el camino. Hoy resulta que dijo una mentirita blanca. Y después resulta que le gritó. No voy a decir esto. Después resulta que hizo X. Maltrató a aquella persona, no sé qué y no sé cuánto. Digo cosas amplias para que no coincidan con la realidad. Entonces, porque a mí me pasa que yo digo cosas sin querer y coinciden con la realidad. Entonces, baja, sí, siempre me pasa. Entonces, baja el rayo de divina voluntad para graficarlo y dice, aquí tengo que, para que el acto sea digno de mí, para yo tener un ambiente agradable, para que la criatura esté escombrada en su nada, en la pura creaturalidad, necesito liberarla. Y hace como una explosión momentánea, hace ¡pum! Eso. Hace un milagro en el alma. Y la despoja de las espinas que la naturaleza humana coloca a diario, de esas imperfecciones, ¿verdad? De que sabemos todos. Y de hecho, esto que dice aquí es la misma teoría que dice en el capítulo, en otras palabras, del acto preventivo y el acto actual. ¿Se recordarán? ¿Qué dice el acto preventivo? Dice, con el acto preventivo el alma coloca su intención desde el comienzo del día, no sé qué y no sé cuántos. Pero sucede que a lo largo del día aparecen las nubes de la voluntad humana pueden tapar el sol que ha surgido con el acto preventivo. Dice exactamente el texto. Y luego, ¿qué dice el texto? Dice, y el acto actual tiene virtud de despejar las nubes y que el sol de mi voluntad siga corriendo en el alma más bello. Ahora, ¿no es esto lo mismo? Esta es la explicación, es la correlación que brota de lo del acto preventivo y el acto actual. Y que ahora lo explica, lo desmenuza. Entonces fíjense, cuando yo voy a hacer un acto actual,
si hay nubes formadas por mi voluntad humana, porque todavía no soy completo en el divino querer, no estoy en el 4º grado, no habita en mí el sello de la gracia definitivo para vivir en la divina voluntad, pues mi voluntad humana echa broma. Entonces, ¿qué pasa? El divino querer, para seguir su curso, porque imagínense, aquí nadie llegaría al 4º grado, y Jesús dice, yo tareas imposibles no le pongo a la criatura, pero a Luisa todavía, porque ya no tenía fomes peccati, no tenía nuestros problemas, pero nosotros pobrecitos que tenemos fomes peccati, que luchamos con el bagaje de nuestras pasiones, a ver, con la ayuda de la gracia, y además eso, y además con todo ese bagaje, porque eso es otra cosa. Y aprovecho este comentario muy positivo para decir, se dan cuenta porque hacen falta los dones del Espíritu Santo, porque un alma herida necesita la sanación que da el Espíritu Santo. ¿Y eso para qué va a ayudar? Para que la vida en el divino querer tenga menos tropiezos. Es muy lógico, pero no nos metamos por ahí, solo hago el inciso para que ustedes vayan comprendiendo. Entonces, a ver, pregunta. En la misa, cuando se hace el acto de contrición al principio de la misa, es un poco equivale a esto, un poco, dentro de lo que ha sido la Iglesia hasta ahora, que perdonan nuestros pecados que no somos mortales, para prepararnos para recibir y acercarnos al banquete celestial, que es lo más divino, muy bueno eso que estás diciendo, que hay aquí en la tierra, sin haber vivido en la divina voluntad, es recibir a Jesús mismo en nosotros, y eso nos prepara. Entonces, esto es un poco la continuación de esto. Excelente. Porque eso ya es en el eterno. Excelente, Isabel, excelente. A ver, Padre, entonces, ¿esto puede ser garantía de que esos pecados de omisión que tenemos, o esos pecados que no nos confesamos porque no somos conscientes que hemos hecho, también nos lo puede perdonar el Señor? También en la confesión, esos pecados no conscientes, que uno no confiesa porque no se recuerda o porque no está consciente, y además la teoría pura del sacramento dice, si tú no estuviste consciente, no era pecado. Porque para que haya pecado, ¿cuál es la condición? Que tengas conciencia, que esté la voluntad de por medio. Eso es lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica, más puro y simple. Para que haya pecado, desde el venial hasta el mortal, con todas sus gradaciones, ¿qué tiene que haber? Voluntad de pecado. Es decir, la criatura debe querer el pecado en algún nivel, y eso es lo que hace, junto con la materia del pecado, que vaya desde lo más venial hasta lo más mortal, pasando por lo grave. Entonces, esa gradación la pone la voluntad. ¿Y eso te perdona la culpa y la pena? ¿Esa gradación en el texto? No, yo ahí sí no me atrevo a decir, porque esto escapa ya de mi conocimiento. Esto tendrá que investigarlo la Iglesia. Ahí yo sí no me pronuncio, porque no tengo la capacidad para decir si esto perdona el pecado. No lo puedo decir. Lo que sí les puedo decir, si lo dijera sería un irresponsable, y además que es algo muy grave. A eso le toca a la Iglesia universal discernirlo, ¿verdad? Pero lo que sí les puedo decir es que en el momento que viene la divina voluntad, y de eso estoy seguro por lo que dice el texto, y porque quizá lo he experimentado, cuando viene la divina voluntad a encerrarse en nuestro acto, ella purifica el acto humano. Si la criatura que está llamándola a su acto está en pecado, ella no deja que el pecado entre en ese acto, no deja que la malicia de la criatura en ese momento contamine la obra de ella. Eso sí. Entonces, el hecho de que perdone a la criatura como tal, no lo sé, ni me atrevo, ni tengo la capacidad en este momento en divina voluntad para responderle. Pero lo que sí estoy seguro es que como el acto lo hace la divina voluntad en mi acto humano, ella se crea el ambiente espiritual necesario para que no esté manchado por la criatura. Eso sí, ahí sí, y ahí sí tiene lógica, y ahí no contradice nada. Y aunque tenga que ir al purgatorio, ese acto me está esperando en el cielo. Excelente explicación, Isabel. Eso corrobora lo que les estoy diciendo ahora. Yo me puedo ir al purgatorio porque me muero en X condición, pero mis actos, que son independientes de mí y que la divina voluntad cumplió en mí con toda su potencia creadora, están allí esperándome en el cielo. Aunque por ahí hay un texto excelente, pero por ahí hay un texto que dice que el alma que vive en su voluntad no pasa por el purgatorio. Que vive en su voluntad. No que tiene actos.
que vive en permanencia. Esa es la diferencia. Ah. Un alma que ha llegado al pleno mediodía, ya no, Jesús dice, ya no tengo que perdonarla de nada, porque claro, obviamente, ¿verdad? Obviamente. Pero ese tema del purgatorio, no nos metamos por ahí, porque como dicen allá por donde yo vivo, tela, ¿verdad? Entonces, no vamos. Una cosa, técnicamente, quería... Perdón. En la anterior. Sí, María. Dice, en la segunda línea, es hacer mi voluntad y obrar en mi querer. Y las dos cosas. Hacer mi voluntad... ¿Cómo interpretas eso, María? Estaba yo viendo lo de la fórmula, no la cosa de... Bueno, hacer la fórmula. Fundido en tu querer, en tu voluntad, hago tal cosa. ¿Se puede decir las dos a la vez? Miren, ahí el libro del cielo hace muchas veces esa diferenciación, pero a veces te da la impresión, eso pasa como con Jesús y su voluntad, a veces te da la impresión que el mismo libro del cielo dice que el hacer su voluntad es igual a orar en su querer. Y a veces hace la diferenciación. Yo creo que el Señor lo permite para decir, es lo mismo, porque, a ver, si yo como sacerdote, ¿cómo cumplo la voluntad de Dios? ¿Cómo la hago cada día? Para mí es obligatorio, ¿qué? El acto... Celebrar misa, por ejemplo. Si yo no celebro misa, aunque yo llame 60 veces a la divina voluntad al día a mis actos, ok, ella bajó 60 veces, pero yo falté gravemente al hacer a la divina voluntad de Dios en mi vida porque dejé de celebrar. Y es una obra eso, ¿no? Y eso, yo como sacerdote, en divina voluntad, ¿qué hago con la misa? Convertirla en un acto. Ve en divina voluntad este acto de celebrar misa. Ahora no les voy a explicar el giro que hago completo. Una cosa puede tener que ver con la otra, pero son distintas. Eso. Entonces, hay cosas que son actos propios del estado de vida. El esposo y la esposa tienen que cumplir actos en su jornada cotidiana que son de rigor y propios de su vida de casado. Entonces, si yo no los cumplo, aunque yo llame 60 veces a la divina voluntad a mis actos, me está faltando unos y muy graves. Claro. Y de alguna manera eso pormenoriza mi vida en el divino querer. No la hace tan bella y completa. Entonces, ¿a qué se refiere este texto? Que yo, como hijo, y ahí es donde viene el ser buen hijo de la iglesia. Porque si no me estoy escabullendo. Claro, porque entonces yo llamo a la divina voluntad, ven a respirar, y la persona que sea muy fiel y atenta, ven a obrar en mí, ven no sé qué, pero luego no voy a misa, no me confieso. No cumplo con las obligaciones de Estado. Ajá. Entonces, grave, porque usted dice, y usted obra en la divina voluntad, pero no la está haciendo. Según lo que la iglesia que habla el mismo Jesús a través de ella, le está expresando que es su voluntad explícita para usted según su estado de vida. Entonces es muy grave este punto. Hay que mantener el equilibrio, con una sana atención. Y hacer es también, se puede hacer la voluntad de Dios sin obrar en su querer. Claro, que es lo que ha hecho la iglesia desde siempre. Ahora. Pero si aquí, ahí explica, refiriéndose solo al acto, si está manchado lo purifico, si es un pecado leve. La espina de la naturaleza lo envuelve, la destroza. Si algún clavo la traspasa, el pecado mortal. Pero si a la vez dijo en una diapositiva anterior que tomaba parte de él... Eso de que si algún clavo la traspasa del pecado, eso no sé si es así. ¿No? Si algún clavo la traspasa, esto es el pecado. Pero no dice mortal. Pero ahí está, no dice mortal, yo interpreto mortal. Por cómo dice manchada la purifico. No, pero... No interpretes lo que no dice. Exactamente, es muy delicado, porque... No puedes llamar a la divina voluntad si mataste a alguien. que purifica el acto. Está purificando el acto, pero lo está explicando, como lo está explicando, en gradación de culpabilidad o de... No sé si graduación son ejemplos, podría estar cambio del orden, Para mí no va es en graduación. gravedad. Mira, aunque cambiara el orden, yo lo que te digo es que el clavo que traspasa el alma, esto es el pecado, eso pinta más grave que manchada lo purifica. Eso es verdad. Y las espinas... Y la espina... Por lo menos que clavos. Porque si en un acto toma parte...
Porque si toma partes de sí también... Mire, hermanito, yo no le puedo no decir podemos que decir eso. no le puedo decir que no sabiendo que sí. Pero claro, pero el asunto es que Todo es pecado. ahí no hay gradación. Ahí, en el punto donde yo no estoy de acuerdo con usted, es que diga pecado mortal. Porque pecado es pecado venial. El pecado venial es pecado, como el mortal, pero con una gradación diversa. Entonces ahí no habla de que si es pecado, mortal o venial. Es pecado. Pero yo lo que sí prefiero en todo esto, que es delicado, es quedarme con el punto del que sí estoy seguro. Yo no sé cuánto esto afecte al alma en sí misma, pero lo que sí estoy seguro que lo que hace la divina voluntad es afectar el acto humano, y lo afecta para bien. Sí, claro. Es decir, condiciona el acto, le quita todo lo que sea impureza para que sea un acto precioso, Claro, un sol espléndido, porque en su voluntad no puede entrar nada. Claro. Y nosotros somos tan imperfectos que por eso dice eso. Nunca nos vamos a merecer que Él venga a nosotros. Por eso dice todo eso. Pero escuchame una cosa, si fuera como tú dices, entonces no haría falta la confesión, que es lo que hemos dicho antes, que hay un vicio por creer que nosotros por estar en divina voluntad... Faustina Kowalska le dice que en la misericordia, si el pecador no se arrepiente, no la perdona. Y si tú, eso es así. Y si tú vas a la confesión y tú has tenido una relación con Dios de perdón, de tal, lo que hace la confesión es corroborar eso. Pero eso sin que lo diga Faustina, eso es lo que cree la Iglesia desde siempre. Dios tiene poder para que haya absolución. para quitar lo que sea si es su voluntad. Padre, aunque sea una animalada. ¿Estamos? Dios Entonces, ¿vas a obviar la confesión? ¿Vas a obviar la confesión? ¿Tú piensas que se puede Padre, aunque sea obviar una la animalada. confesión? No. Dios Yo le he puede dicho que perdonar se puede el pecado. obviar. Dios Eso que ha lo delegado, confirma. Dios que ha delegado pero a hay ustedes un el estado perdón de los anterior. pecados mortales. Hay un Dios estado puede anterior de perdonar un relación pecado si lo tiene delegado a de ustedes. la persona con Dios. Perdón, es que estaba pendiente aquí. Yo entiendo que a ustedes, sacerdotes, les ha delegado el perdonar pecados mortales. Entonces, igual es una animalada, pero entiendo que Dios no puede perdonar un pecado mortal. Tienen que ser ustedes, porque se lo ha delegado a ustedes. Pero es Jesús, Él la Y persona de... O sea, No, eso persona no quiere es decir Jesús que porque- perdona, no el sacerdote, No, es el sacramento. no, Porque Dios tiene ese poder también. Sigue teniendo aunque delegue. pero En ese momento es Jesús. Es Jesús. Está obrando el sacerdote Jesús, Por no el es el sacramento, sacerdote. cuando el sacerdote confiesa, es Jesús. Esté o no esté en divina voluntad. Claro. Por el sello sacramental, por la gracia del sacramento, por la naturaleza del orden sacerdotal. Entonces, muy buena acotación. Y ahí está una de las respuestas. El pecado grave o mortal está reservado para la confesión. E inclusive se recomienda para actualizar la gracia que los veniales se confiesen también. Es decir, todo lo que sea pecado hay que confesarlo, incluyendo los veniales. Pero como somos Por tan supuesto, imperfectos, a veces no sabemos todo lo que hemos pecado. Pero el Espíritu Santo te lo pone. Entonces Si no te lo pone, Él dice pues que no te preocupes. si lo llamamos para venir a hacer un acto en divina voluntad, Él nos promete que todo eso que imperfecto en nosotros, Él lo va a purificar. yo sí estoy seguro que este texto alude mucho más al acto en sí mismo que a la persona. ¿Saben por qué? Por esta conclusión, porque dicen, Si miren, no se puede llevar el acto para arriba, si no está puro. dice, yo lo pulverizo porque nada puede entrar de mal en mi voluntad. Exacto. Es por eso. Es por eso. Es decir, porque si se refiriera a la persona, si fuera por eso, el presupuesto es que la criatura humana ni siquiera pudiera pensar en ese momento en la divina voluntad. Y aquí el Señor está diciendo que el ex opere operator, ¿verdad? Es decir, la fuerza que tiene la voluntad divina en sí misma es tan grande que aunque el alma tenga imperfección venial, es decir, pecado venial, la divina voluntad puede venir a su acto y quitar todo aquello que es basura humana y transformarlo en su divinidad. Y eso para mí hace más referencia al acto que a la persona humana. Yo este texto lo he apostado toda la vida por ahí. Y mira lo que dice.
luego viene una consecuencia para la persona, que ahí es un bien. En los otros actos permanece siempre alguna cosa de sí, pero en estos queda el alma despojada de toda sí misma, y yo la lleno toda de mí. Fíjense que la referencia es a los actos. En los otros actos permanece siempre alguna cosa de sí, inclusive de imperfección. Por eso el Señor le dice a Luisa, los actos obrados fuera de mi voluntad tienen una parte que es meritoria y otra se va al purgatorio a esperar a las criaturas. Entonces, los actos de la divina voluntad, ahí sí no. Porque se van al cielo derechitos porque la divina voluntad los hace suyos. Ahora miren, pero la criatura, a pesar de que estuviera en esta condición de minusvalía, el Señor, la franja azul allá, le hace un regalo. Es más, todos mis atributos la invisten y le cambian la debilidad en fortaleza, la ignorancia en sabiduría, la miseria en riqueza y así de todo lo demás. Es decir, Dios se apiada de la pobre criatura que hace el esfuerzo de llamar a su voluntad, a sus actos. Que sola, ¿no? Eso, que sola no puede nada, y el Señor por encima, o sea, vale tanto un acto hecho en su querer que por encima de todo le regala un consuelo, la fortifica de tal manera que quizás pueda salir incluso de su misma condición de pecado, de miseria, de imperfección, de mancha. Pero estoy seguro que esto alude más al acto que a la persona. De todas maneras, repito, para mí este punto es necesario que la Iglesia pues lo estudie teológicamente y se pronuncie. ¿Perdón? ¿Ya? Son 9 menos 5. Bien. Entonces, vamos. En esta tarde hemos hecho el recorrido de verdad muy corto. Yo les pido por lo escueto, porque imagínense, precisamente del tema de los actos hay tanto que decir, Dios mío. Es, digamos, la palabra que más se repite en el libro del cielo es actos, ¿verdad? Porque como han comprendido, de eso depende la vida que se desarrolla del divino querer en la criatura. Pero, por supuesto, no nos da tiempo para más nada. Por lo menos tenemos una idea y ustedes tienen una metodología para abordar y a esa palabra actos irle dando contenido, es decir, irla caracterizando. Yo con mi lectura incluso puedo usar la técnica de tener una libretica o en mi ordenador y poner actos y poner todos los epítetos, todas las adjetivaciones, todas las cualidades que el libro del cielo les atribuye a lo que alcanza un acto hecho en la divina voluntad o cómo el divino querer obra para convertir un acto en algo suyo. Bien, ese es un trabajo que nos queda como tarea pendiente en la casa. Y ahora vamos a ver estas cortas diapositivas que se tratan específicamente de decirnos, pues, en la vida cotidiana, cómo yo llamo a la divina voluntad para que mi acto humano se haga un acto cumplido en el querer santo de Dios. Y aquí, perdón, sí, Gabriel. ¿Cómo llamar a la divina voluntad a nuestros actos? De la vida cotidiana, ¿verdad? Y aquí dice, aquí se toma un ejemplo concreto, hagamos el intento con la acción de caminar. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos? Ven, divina voluntad, a este acto de caminar. En tu querer camino, Señor. En tu voluntad doy mis pasos. Ven, divina voluntad, a caminar en mis pasos. Camino, Señor, fundido en tu voluntad. ¿Qué cosas hay en común? ¿Qué es lo que se resalta en divina rojo? Voluntad. Muy bien. O querer. Eso. Entonces, como se dan cuenta, y hay varias formas de llamar a la divina voluntad a nuestros actos humanos. En este caso, el acto de caminar. Lo que está en común en rojo es el llamar a la divina voluntad, que nosotros llamamos también fundirse. Muy bien, fundirse, exactamente. Entonces fíjense, ahora cualquiera de ustedes me puede decir, ay, pero yo decía, Jesús, ven a caminar en mí. ¿Sí o no? Sí. Estaban pensando eso. Entonces, retomando el punto de la mañana, yo se los dejé como un compás abierto. Ustedes escogen el estilo. ¿Quieren hacerlo desde la perspectiva de la divina voluntad? ¿Quieren hacerlo desde la perspectiva de la humanidad de Jesús?
quieren hacer el punto intermedio, que es mi estilo, pues ustedes escogen. Cualquiera de los tres está bien, siempre presuponiendo, y he aquí el detalle, que si yo digo, ven Jesús a caminar en mí, para mí el presupuesto es que yo lo hago en la divina voluntad. Claro. Porque si para mí eso no es divina voluntad, no me puedo fundir en Jesús, tan sencillo como eso. Claro, porque Y Jesús y lo leímos ahora en un capítulo del mostrario anterior. Decía, para que yo pueda hacer el acto junto con la criatura que necesito, que sea en mi querer. Entonces, el querer divino es la condición sine qua non para que Jesús pueda hacer el acto junto contigo y fundido en ti, o tú fundido en ti. ¿Cómo sería un ejemplo tuyo? No, Tú dirías, en tu voluntad doy mis pasos. Yo casi nunca uso, a veces me sale ser Jesús, pero yo siempre llamo a la divina voluntad, porque yo tengo muy claro, yo he concientizado en mi experiencia personal que lo que me permite a mí fundirme en Jesús y obrar sus mismas obras, sus mismos actos, es el don de la divina voluntad. Claro. Entonces, yo empiezo por lo general para llegar a lo particular. Pero hay gente que parte de lo particular, porque hay gente que infiere y hay otras deducen. Eso también depende un poco de la psicología. Pero en fin, lo que importa es no salirse del esquema del libro del cielo. Sí. Dicen, me fundo en ti, divina voluntad, y ahora... Yo para llamar a la divina voluntad mis actos uso esas palabras, así como están ahí. Ven divina voluntad este acto de caminar, en tu querer camino Señor, en tu voluntad doy mis pasos, ven divina voluntad caminaré mis pasos, o camino Señor fundido en tu voluntad. Perfecto. Y ya está. Ahora, si ustedes quieren decir Jesús, entonces solo tienen que sustituir, ven Jesús a este acto de caminar, en ti Jesús camino, en tu voluntad Jesús doy mis pasos. No, pero está mejor lo otro. Yo camino, mis pasos los doy en Jesús. Y Señor, fundido en ti, camino. Entonces lo que hacemos es sustituir la palabra voluntad por Jesús, pero los que usen ese método, recuérdenlo por favor, para no enseñarlo mal a los demás. Cuando yo lo hago llamando a Jesús, yo ya presupongo que estoy en la divina voluntad. Eso sí es condición sine qua non y ahí nadie me puede discutir. Yo ya presupongo la vida en la divina voluntad. Pero como yo parto del principio de que yo todavía no poseo el divino querer, por eso yo digo, yo prefiero curarme en salud y en vez de partir por algo que es un segundo paso según el libro del cielo, pues prefiero hacer el primero. A mí me parece una postura más inteligente, menos atrevida, digamos, es más segura quizás, porque me voy más por lo más seguro, pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que me asegura a mí obrar en el divino querer? Llamar al divino querer. Claro. Escucha, está la fórmula, Jesús te amo, ven divina voluntad a caminar. Esa es muy bonita, esa es del padre Pedro Rubio, la usa el padre Pedro Rubio de Colombia y la usa el padre Martín Sanguiao. Entonces ellos muy inteligentemente combinan las dos cosas, pero toman una postura muy luisiana, porque ¿qué es lo que hace Luisa? Que es lo que le pide Jesús, haz las cosas por amor a mí y hazlas en mi voluntad, para que tenga este valor universal, ¿verdad? Que abraza todos los actos, todas las generaciones, no sé qué y no sé cuánto, y le da la gloria y el homenaje completo a mi Padre Celestial. Entonces, los padrecitos, ya muy versados en divina voluntad, ambos de muchos años y de mucha experiencia en divina voluntad, dicen, Jesús te amo, cumplo con el primer mandato, ven divina voluntad a caminar en mis pasos. Es una buena síntesis para aquellos que quieren nombrar a Jesús siempre, que necesitan sentir a Jesús en sus actos y saben que la divina voluntad es el vínculo con el cual pueden unirse al don por excelencia, que es vivir en el divino querer y recibir a Jesús como compañero de acción. Entonces, piensen, sacerdotes de mucho tiempo lo hacen así. Llaman a la divina voluntad para que sea la vida de sus actos y usan el amor a Jesús, porque
es que eso lo pide un capítulo explícito, me recuerdo perfectamente. Haz las cosas por amor a mí y fundido en mi voluntad. Ustedes escojan, yo les dejo hoy, como se dan cuenta, no les digo esto es así, sino escojan, pero tomen en cuenta los puntos que son inamovibles. Inamovibles. Vale. Padre, es correcto decir, divina voluntad, bendícenos. La divina voluntad bendice. Sí, ¿por qué no? No se usa, en el libro del cielo no se usa así, creo. O si se usa no me recuerdo. Pero divina voluntad, bendícenos. Pues ¿por qué no? Pues sí, porque la divina voluntad contiene todas las bendiciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú estás atribuyendo personalidad a la divina voluntad. Claro. Y la divina voluntad es acción. Y exacto, es la vida, pero la vida de personas concretas, del Padre, del Hijo y del Espíritu. Por eso yo diría mejor, o de María, o de Luisa. O de los ángeles. Claro, entonces, o de la creación. Entonces yo diría más bien, Trinidad Sacrosanta, en tu voluntad bendícenos. Ah, muy bien. Porque así aseguramos la participación personal del que bendice, es decir, del que hace así. Porque la divina voluntad no tiene manitos para hacer así, bendecir a nadie, ¿verdad? Claro. O sea, la divina voluntad no es una cuarta persona de la Trinidad. No, por favor. Exacto. No hay que confundirse eso. Muy bien, entonces... ¿Quién lee? Beatriz. Ya este acto cubre el caminar de todas las... Eso, fíjense lo siguiente para que la señora ni los demás se confundan. Venimos de esta diapositiva que nos dice, hagamos el intento con la acción de caminar. Vamos a tomar la primera línea. Ven divina voluntad este acto de caminar. Y yo empecé a caminar. Ok, ya el acto está generándose. Pero les hago una pregunta en base a ese acto de caminar. La pregunta es, ¿ya este acto cubre el caminar de todas las criaturas con solo decir, ven divina voluntad este acto de caminar? No. Creo que no. Que lea señora, por favor, que estaba leyendo. Sí, pero si lo queremos hacer más hermoso y más amplio, podemos agregar... Miren, permítame, para no... Ahora pasamos al segundo momento. Jesús le dice a Luisa en un capítulo muy especial, le dice, con que tú te fundas en mi divina voluntad, aunque tú no digas por todos y por todo, el acto ya se hace por todos y por todos. Entonces tú por metodología y por variar en tu vida de voluntad, ¿verdad? De divina voluntad, tú puedes tanto decir, ven divina voluntad, perdón, vamos a ver. Por todas las criaturas. Sí, en un giro, por ejemplo. Señor, en tu querer, yo coloco mi te amo en los rayos del sol, por mí, por todos y por todo. Puedes hacerlo así, haciendo el carácter universal explícito a través de tu palabra, o inferirlo. Esa inferencia sí te la da como permiso el libro del cielo. Jesús le dice a Luisa, aunque tú no pongas la intención de hacerlo por todos, dice el capítulo expresamente, un acto hecho en mi querer ya vale por todos y por todo. Entonces tú puedes decir, Jesús, yo en el sol, por virtud de tu voluntad, imprimo mi te amo. Y aunque tú no digas por mí, por todos y por todos, ya ese girar en el sol valió por mí, por todos y por todos. ¿Se dan cuenta? Exacto. Lo que quiero decir es que no hay que nombrar necesariamente a todas las personas para que tengan el carácter universal que tiene un giro o un acto en la divina voluntad. Y lo mismo podemos decir de la acción de caminar. Yo empecé a caminar. Entonces, la pregunta es, ¿mi caminar que hago llamando a la divina voluntad ya vale por todos los pasos de criatura? La respuesta es sí. Es decir, volvemos al principio de esta tarde. Todo acto que pasa por fundirme, como el principio, todo acto cumplido en la divina voluntad, que pasa por fundirme en ella como primer movimiento para entrar, para volcarme, para no sé qué, no sé cuántos, para sumergirme, como habíamos dicho, todos esos actos, por el hecho de hacerlo, aunque yo no diga por mí, por todos y por todos, tienen un carácter universal. La respuesta es sí, porque así lo enseña el libro del cielo.
Así que ustedes ya saben, aunque ustedes no digan, yo camino a nombre de todas las generaciones, de los pasos de toda criatura, ya con decir, ven divina voluntad mi acto de caminar, su caminar vale a nombre de todos los pasos de criatura. O sea, es ipso facto. Es ipso facto. Ahora, le conviene a usted, para no perder el sentido de la universalidad, porque somos seres humanos, de vez en cuando o muchas veces, yo casi sí, y además que es como un esfuerzo ascético, ¿verdad? Yo casi siempre en los giros y en los actos hago por mí, por todos y por todo, para obligarme, porque me parece más amor por el sacrificio de decirlo más, tonterías ya personales, pero también porque así yo me recuerdo pedagógicamente de la universalidad de mi acto. Y es como una manera de decírselo a Dios, porque me parece agradable decírselo y ya está, ¿me entienden? Eso. Entonces fíjense, justo en la mesa estaba hablando con Isabel de esto. Aquí vamos a ver a continuación, fíjense que la primera línea está en rojo y todo lo demás está en negro. Aquí ustedes van a ver un acto, ven divina voluntad a cualquier cosa y en lo demás ya es un giro. Es decir, yo pegué un acto con un giro. Léalo por favor, señora. Ven divina voluntad a este acto de caminar, y en tu humanidad, Señor, me hago paso de cada paso de criatura. Te doy el homenaje y la gloria de los pasos de todos, aún de los que se deberían hacer. Y entonces esos 3 puntos suspensivos significa que empiezo desde y en tu humanidad, Señor. Siga 3 puntos suspensivos. Camino para sellar con tu querer los pasos de todo. Eso. Y otra vez, y en tu humanidad, Señor. En mis pasos te traigo todos los pasos y cada uno te dé mi te amo y llame tu rey. Ahí está. ¿Ve? Diferentes formas de hacer lo mismo. Aprovecho para sumar. Diferentes formas de hacer lo mismo. Ahora, ¿por qué ustedes no pueden diferenciar? Porque no hemos visto los giros. Pero aquí lo que quiero ejemplificarles es que yo puedo hacer que comentábamos en la mesa justamente, que un acto que hago, por ejemplo, de un acto de caminar, me puede llamar Jesús en mi alma a acompañarlo en todos los pasos de la criatura mediante un giro. Es decir, a volvérselo a ofrecer para que se multiplique la gloria y el homenaje por cada paso de criatura. Entonces ahí está en rojo el acto. Hasta este acto de caminar debería estar, ahí me equivoqué. Y después 3 puntos suspensivos y comienza el giro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Yo sé que ahora quizás no lo entienden, o sea, entienden el grueso, no saben cómo hacerlo quizás, o quizás algunos saben, pero lo importante es que diferencien, que es muy sencillo. Aquí basta con decir esta frase con fe, es decir, hacer ese acto, porque no es una frase, es hacer ese acto en la divina voluntad para accionar, y hasta que tú termines tu último pasito de caminar, ya cumples tu acto. Pero al acto le puedes agregar un giro unido para hacerlo más hermoso, más inmenso, para multiplicar la gloria de los pasos de la criatura hacia Dios. En fin. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver. ¿Dónde conseguimos todos los actos de las criaturas para girar en ellos? ¿Cómo funciona? Lee y vas a ver, sí. Lo vas a entender. Lee. En el libro del cielo aparece un episodio donde, buscando los actos de todas las criaturas para dárselos en homenaje a Jesús, Luisa observaba cómo las criaturas le corrían, otras le negaban, otras no estaban. Jesús le dijo que en su humanidad estaban todos los actos de la criatura rehechos por él como una custodia. De allí podía tomarlos y ofrecerlos. O sea, por eso llamamos a la humanidad de Jesús. Por eso yo hice esto en este giro. Y en tu humanidad, Señor, que consigo los pasos de todas las criaturas. Y yo podría decir, y en tu humanidad, Señor, que consigo los respiros de todas las criaturas. Y en tu humanidad que consigo, Señor, los trabajos de todas las criaturas, las oraciones de todos, en los sufrimientos de todos. O sea que si nombramos la humanidad de Jesús encontramos los actos rehechos, ¿no? Jesús le dice,
Mi humanidad, imagínense una custodia donde está expuesto el Santísimo Sacramento, que está encerrado ahí está Jesús y está todo. Entonces, en mi humanidad, como si fuera una custodia, está en este giro de mi humanidad, como una hostia consagrada, está encerrado todos los pasos, todos los actos de criatura que yo rehice en mi humanidad, por mi virtud de ser Dios y ser hombre al mismo tiempo. Y él dice, para tú poder conseguir, para que ninguna criatura te los niegue, y para tú poderlos conseguir todos en acto de entregarse a ti y podérmelos ofrecer cuantas veces tú quieras, búscalos en mi humanidad. Simplemente diciendo en tu humanidad. Exacto. Y en tu humanidad, o fundido en tu humanidad, o en tu santísima humanidad encuentro, ya eso lo veremos mañana, lo estudiaremos mañana en los giros. Pero lo que les quiero que les quede claro, a ver, en el mundo de la divina voluntad, siempre vuelvo al punto para que ustedes escojan. Hay gente que dice, a mí no me hace falta entrar en la humanidad de Jesús, basta decir, en tu voluntad, Señor, yo encuentro todos los pasos de criatura. Bueno, está bien, porque esa persona ya presupuso que la humanidad de Jesús es la puerta para yo moverme en la divina voluntad, y está bien, el presupuesto está bien. Pero resulta que Luisa, en el momento que tuvo este capítulo, este episodio, ella ya estaba en la divina voluntad. Y cuando iba a buscar los pasos de las criaturas le salían corriendo. Ah, qué interesante. Y Jesús le da la metodología y le dice, ¿tú quieres conseguir los pasos de todos? Fúndete en mi humanidad, que están como en custodia, y tómalos y ofrécelos. Porque Él ya los rehizo, exactamente. Él los rehizo, Él los caminó, Él cubrió con sus pasos los pasos de todas criaturas. Los pasos porque estamos con los pasos, pero así los respiros, los sufrimientos, las oraciones y todo lo demás. En tu humanidad cojo y te entrego. Yo me fundo en tu pasos el acto que fue. Por ejemplo, vamos con los pasos. Señor, yo me sumerjo en el divino querer y en tu humanidad, Jesús, porque el divino querer me da la posibilidad de entrar en tu humanidad como en una custodia. Entonces yo me fundo en tu querer, Señor, y en tu humanidad tomo todos los pasos de las criaturas y te los ofrezco como si en actos estuvieran todos haciendo. Y cada uno los sello con mi te amo, te adoro, te bendigo y te agradezco. Y a través de cada paso de criatura pido el reino de tu querer y los quiero dirigir todos hacia ti para que toda criatura cumpla tu voluntad. Ahí está. Un giro hecho. Si Luisa estaba en la divina voluntad, dentro de ella no estaban los actos de toda la humanidad. No, pero ni Luisa ni siquiera la Madre de Dios tiene la potestad de decir yo los cargo en mí, eso solo lo puede hacer Dios. No, los actos ya sabemos que no corresponden al... Pero sí, tienes razón. Nos enseñaron que la Virgen y Luisa también rehicieron los actos, como Jesús. Sí, a ver, Jesús solo, el rehacedor, el que es víctima, sacerdote y altar, el único que puede hacer eso sustancialmente es Jesús. Pero la Virgen y Luisa, con sus misiones capitales dentro del reino de la divina voluntad, cubrían con sus actos los de todas las criaturas. En María de una forma, desde su maternidad y para hacer alborear la vida de Jesús y del divino querer sobre los actos de criatura, y en Luisa para vincularlos con nosotros, o sea, con dos misiones distintas. Pero Jesús es el rehacedor por excelencia, claro. Por eso están en custodia en Él. Entonces, ahora, la criatura es participativa en el rehacer. Es como él es el redentor y la Virgen es corredentora. Eso. Y Luisa es vínculo de esa corredención, de esa redención en divina, para apropiarla en divina voluntad. Pero nosotros sí, hay capítulos que asumen que la criatura rehace, pero los rehace vicariamente. Vicariamente significa participativamente, como en realidad es toda la vida del divino querer. Porque ¿qué es lo que puede hacer la criatura? Tomar de la humanidad de Jesús y ofrecérselos. Claro. Porque el único que los podía rehacer efectivamente era solo Dios. Era solo Dios.
Bueno, entonces ¿lo tenemos que decir todo el tiempo? Vicariamente significa que yo rehago junto con Jesús en la medida en que yo los ofrezco y los sello con mi te amo, por ejemplo, y los uso para pedir el reino del divino querer. Eso es rehacerlos, pero vicariamente, es decir, yo no tengo la potestad de rehacerlos yo como cabeza, de decir, yo, Alfonso, rehice los actos de todas las criaturas. No, esa misión divina solo la tenía Jesús. Era la misión de Dios hombre, por eso era Dios hombre, para que como Dios, con la virtud de Dios y al mismo tiempo siendo hombre, como verdadera persona humana, poder dejárnosla recoger en sus actos humanos, realmente humanos, porque era hombre de verdad, poder ponerle el sello de la divinidad como Dios verdadero. Es como Dios la verdadero, víctima por excelencia, claro. Y el alma víctima de él, como que es Luisa o cualquier alma víctima, lo está haciendo cogiendo los méritos de la víctima, que es él. El acto de rehacer le corresponde solo a Jesús, que es Dios hecho hombre. Pero nosotros vicariamente, junto con Jesús, los rehacemos en la medida en que giramos por ellos. Es decir, los tomamos y los ofrecemos. Yo entendí que no sé, me ha parecido leer en algún sitio que como la divina voluntad es un intercambio de vida, Jesús, para vivir en nosotros, tiene que encontrar a todas las almas. Y no solo las almas, tiene que encontrar los actos de todas las criaturas y a toda la creación. Por eso puede cogerlos de ahí. Luisa, no le falta que recurra a la humanidad, porque ella también los tiene. No nos entendemos en ese punto. No. El alma que está Luisa dispuesta a intercambiar vida, que es la divina voluntad, Jesús ha de encontrar en ella los actos de las almas y a las almas en sí, todas. Claro. Entonces, ya las tiene Luisa. Si Luisa está en la divina voluntad, Luisa ya podía coger de ahí. No, es al revés. La criatura coge de Jesús, de la humanidad de Jesús, los actos. No Jesús coge los actos en la criatura. Pero tú estás de acuerdo que si Jesús quiere vivir en ti, tú has de poseer en tu alma los actos de toda la humanidad. Pero cogiéndole de Jesús. ¿O no? Cogiendo de Jesús. Es que en eso, es que usted no está equivocado, eso es real. Pero el asunto es que si para vas a encontrar en mí, es que yo los tengo. Para coger todos los actos de la criatura, eso es real. Yo debo de poseer todo lo que el divino querer posee, en pocas palabras, para hacer un acto completo de él. Pero ¿de dónde yo puedo coger todos los actos de la criatura? No de mí. No de mí. De la humanidad. Estábamos hablando que lo que estábamos cogiendo son los actos que había rehecho Jesús. Claro. Esos actos rehechos por Jesús, ¿dónde están? También están en el alma de la persona que está en la divina voluntad. Han de estarlo, porque si no Jesús no puede vivir ahí. Están en el acto eterno. Sí, pero es que usted no los toma de usted, usted los toma de Jesús. Porque Jesús, o sea, solamente Dios puede contener los actos. Mire, nosotros no podemos escúcheme, contener ni nuestros actos. Eso le iba a decir justamente, los capítulos del libro del cielo, ahí no estoy diciendo nada propio, dicen, un acto de divina voluntad es tan grande que la criatura no los puede contener en sí mismo, sino que se van al cielo a ocupar su puesto. Textual se lo estoy diciendo. Cuanti más usted cargar con todos los actos de las criaturas, lo que usted carga en sí no son los actos, mirón, son las copias. ¿Qué es lo que le pasaba a la Madre de Dios cuando entraba en su asunción al cielo? La patria la miraba, dice textual el libro, dice, cuando la patria celestial miraba a la Virgen en su alma, en su corazón, decía, la veo y veo sol, la vuelvo a mirar y veo mar, la vuelvo a mirar y veo estrellas, la vuelvo a mirar y veo los pasos de las criaturas, por decir cualquier cosa. Es decir, toda la creación estaba íntegra en esta alma. Pero estaba la copia, y eso sí lo dice en el volumen 29, me acuerdo, por eso se me quedó muy grabado, no sé por qué razón aquel día, decía, porque yo eso lo estaba investigando de un modo particular. El textual dice, la vida de mi querer consiste en que lo que está exteriormente en la creación, el alma lo copia interiormente. O sea, lo que te da la divina voluntad es la virtud de, como si fuera una fotocopiadora, de producir nuevos cielos y nuevos soles. Pero, hermanito, si ni siquiera el sol cabe en el alma humana, cuánto más que Jesús le dice, se crean en el alma soles extensísimos,
multiplicados, cielos inmensos, estrellas innumerables, pero son las copias, es decir, es una virtualidad, es la virtud, es la esencia de lo que la divina voluntad coloca como vida en cada cosa creada y en el paso de la criatura y en el respiro de la criatura y todo eso. Pero Jesús es Dios y Él como Dios sí posee, como en una custodia, todos los actos de la criatura, y eso es textual del libro del cielo. Y le repito, Luisa buscaba los pasos y la gente le corría. Es que eso es bien simbólico y Jesús lo hizo así para que pudiéramos entender y ver dónde de verdad están todas las cosas que le podemos ofrecer Dios en su voluntad, listas, como cocinadas en Él. Lo que respecta a los pasos de la criatura, porque un arbolito no hacía falta que estuviera dentro de Jesús como custodia para ser tomado, porque el arbolito está en Él sin salirse. El arbolito nunca dice, yo no quiero que tú me tomes, porque yo soy un acto completo de divina voluntad y nunca me opongo a mi Creador. En cambio la criatura dice, yo estos pasos no se los doy a Dios, yo los doy a mi pecado, los doy a mi propia voluntad, ¿entienden? A mil cosas que en este momento se nos pudiera ocurrir. Mañana lo vamos a entender mejor y con la claridad del sol y de una mente más despejada todavía más. Eso. María. 3 posturas en el mundo de la divina voluntad para girar en los actos de la criatura. Primera, basta con entrar en la divina voluntad y ya se asume que se hace desde la humanidad de Jesús, que es la única puerta y el querer mismo de Dios, y por lo tanto no hay más que nombrarlo o fundirse en Él. No hay que nombrarlo o fundirse en Él. Es decir, basta con entrar, eso es lo que hemos explicado durante el día, eso es lo que aquí está escrito. Sí. Y por lo tanto, no hay que nombrar a Jesús o fundirse en Él. Esa es la primera postura, esa se usa en México. Basta, y la segunda dice, basta con fundirse en Jesús porque Él es la voluntad misma del Padre y ya desde Él se pueden y deben realizar todas las operaciones divinas. Esa es otra, que a muchos les gusta muchísimo. Y porque ama mucho al Señor, ¿verdad? Y eso me parece bonito. Y la tercera es, hay que fundirse en la divina voluntad y luego en Jesús, si uno quiere encontrar los actos de la criatura y girar en ellos, como ahora lo estábamos discutiendo. Entonces, esas son las 3 posturas que hay ahora en el mundo de la divina voluntad respecto a poder tomar los actos de la criatura para ofrecerlos ya rehechos por Jesús, y en ese sentido vicario nosotros rehacerlos junto con Jesús en cuanto a que participamos de ese acto de rehacer uniendo nuestra voluntad, o sea, sellándolos con nuestro te amo y todo eso. Bien, yo creo que ya es suficiente, porque ya a esta hora el ánima, aunque el espíritu es animoso, el cuerpo es lento. La carne es débil. Solo al amor quiero escuchar, siempre en amor.